No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, hermanos. Y comienza diciendo, hermano, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, hermano? Hermanos, Dios quiere que alcemos. Hermanos, hay que alzar nuestros ojos a los montes, hermano. Hermanos, ¿por qué? Porque esta vida, hermano. Hermanos, vamos allí en hermano Mateo, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús, hermano. Allí en hermano Mateo, capítulo 13, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Santo del Señor Jesús. Allí en hermano Mateo, capítulo 13, versículo 18 en adelante, hermanos. Aquí en hermano Mateo 13, 18. Dice así. Dice, oír pues vosotros la parábola del sembrador. Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Dice, y da fruto, dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, por eso dice que hay que alzar nuestros ojos a los montes. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? ¿Por qué? Porque nos podemos, hermanos, atarear aquí, en esta vida. Nos podemos, hermanos, pues sí, agobiar aquí en este siglo, hermanos. Y no darle lugar a Dios, hermanos. Hermanos, podemos estar muy, hermanos, ocupados en lo de este mundo, hermanos. En muchas cosas, hermanos, y no darle lugar a Dios, hermanos. Y dice aquí, hermanos, comienza en gloria a nuestro Señor Jesús, allí en el 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, hermano. Porque muchas veces no alcanzamos a entender la palabra, hermano. Muchas veces como que el Señor nos habla, pero no alcanzamos a captar, no alcanzamos a entender lo que Él nos está diciendo, hermanos. Y tenemos que, hermanos, a entender la palabra, hermanos. Tenemos que, hermanos, esforzarnos por entender. Si el Señor me habla y no entiendo algo, hermanos, tengo que venir al Señor y pedirle al Señor que me ayude a entenderla, hermano. Que me ayude a entender lo que Él, hermanos, su voluntad, hermanos. Que me ayude, hermanos. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hermanos, dice que nuestro socorro viene del Señor. Hermanos, y si no la entiendo la palabra, tengo que, hermanos, venir a Él, hermanos. Tengo que venir a Él, hermanos. ¿Por qué? Porque si no venimos a Él, hermanos, dice, viene el malo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hermanos, si oigo la palabra de Dios, hermanos, pero no la entiendo, hermanos, va a venir el malo. Pero si no la entiendo, hermanos, y le clamo al Señor, el Señor me va a dar el entendimiento, hermano. Pero si no la entiendo y no le clamo al Señor, pues va a venir el malo y va a arrebatar lo que fue sembrado, hermano. Va a venir el malo y pues nos va a hacer que nos olvidemos porque acá ni la entendimos, hermano. Acá ni supimos qué era lo que se nos hablaba, hermanos. Por eso tenemos que clamar al Señor. Por eso tenemos que clamar al Señor, hermanos. Hermanos, dice aquí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en él, en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, hermanos. Y dice que el que fue sembrado en pedregales, hermanos, es el que oye la palabra, hermanos. O escuchamos la palabra que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y nos gozamos, hermanos. Y viene gozo, que el Señor es nuestro ayudador y nos da gozo, nos da gusto, hermanos. ¿Por qué? Porque nos da esperanza, hermanos. Porque también dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Es viva, la palabra de Dios está viva. Cuando uno la escucha, por eso siente gozo.
¿Por qué? Porque esa palabra, vamos ahí en Hebreos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Ahí en Hebreos, en el capítulo 4, hermano. Santo el Señor Jesús. Gloria a tu santo nombre, Señor Jesús. Ahí en Hebreos 4, gloria a Señor Jesús, 4 en el 11. Hebreos 4, 11. Dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermano. Gloria al Señor. Dice, hermanos, que la palabra de Dios, que dice que es viva y eficaz, hermano. Por eso, hermanos, cuando uno oye, escucha la palabra de Dios, por eso le da gusto a uno. Por eso le da gozo. ¿Por qué? Porque como es vida, está viva y eficaz. Y Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que yo necesito, hermanos. Hermanos, Él conoce nuestras necesidades, hermanos. Y por eso cuando nos habla, nos da gozo, nos da gusto, hermanos. Que Dios me hable, hermanos. Hermanos, si estoy pasando por necesidad y Dios dice que el Señor, Él me va a responder, que Él me va a ayudar, pues esa palabra me da, hermanos, consuelo, hermanos. Hermanos, esa palabra, hermanos, me da, hermanos, alegría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es como la palabra del hombre. Hermanos, la palabra del hombre, hermanos, hermanos, nomás son palabras, nomás es vana, hermanos, está hueca. Pero cuando Dios habla, ¿por qué sentimos que llena el corazón? ¿Por qué sentimos que, hermanos, como que nos redarguye, hermanos? ¿Por qué sentimos que pues sí, que en veces como que nos hace, pues, incómodos, en veces nos hace, pues sí, nos da gusto, hermanos, en vez hasta nos hace gritar, nos hace llorar? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Gloria, es viva y eficaz, hermanos. Porque es mismo Dios hablando, hermanos. Porque es mismo Dios que el que le dio la vida es el mismo que le está dando la vida, hermanos. Hermanos, la palabra, hermanos, y por eso nos da gusto, hermanos, la palabra de Dios. Porque nos da esperanza, porque nos da esperanza. Hermanos, porque cuando el hombre dice, no, pues sí te voy a ayudar, pues aún allí hay poca esperanza. Pero cuando Dios nos dice, hay más esperanza, hermanos. Y por eso dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Porque el Señor sabe qué darnos. ¿A qué momento darnos? Gloria al Señor Jesús. Hermanos, ¿por qué? Porque su palabra es viva. Por eso dice acá, vamos allí en hermano Mateo otra vez. Allí en hermano Mateo en el 13. En hermano Mateo 13, 20, hermanos. Dice así, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Y por qué la recibe con gozo, hermanos? Porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Porque la palabra de Dios, cuando, hermanos, llega a nuestros corazones, cuando le ponemos atención, cuando le prestamos oído, hermanos, la palabra de Dios hace cosas en nuestra vida que, hermanos, que la palabra del hombre nunca pudieron hacer, hermanos. Hermanos, ¿y qué dice aquí? Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hermanos, ¿por qué? Porque pues le da esperanza, le trae gozo. Le trae, hermanos, gusto, hermanos. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, hermanos. Hermanos, y por eso, hermanos, tenemos que, hermanos, meditar en la palabra de Dios. Por eso tenemos que guardar la palabra de Dios, hermanos. Por eso tenemos que poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sí es cierto, hermanos, no olvidarnos de Dios, hermanos. Porque sí es cierto que al momento, pues la palabra de Dios, cuando la necesitamos, pues Dios, hermanos, nos trae gozo, hermanos. Dios, hermanos, nos trae consuelo, hermanos. Dios nos trae, hermanos, nos trae alegría, hermanos. Pero, hermanos, si no permanecemos en ello, hermanos, es de corta duración, hermanos. Si no meditamos en ello, si no volvemos a la palabra, hermanos, es de corta duración, hermanos.
si no alimentamos esa palabra, es de corta duración, hermanos. Dura poco, hermanos. Dura poco. Por eso dice ahí, vamos otra vez ahí en el Salmo 121, hermanos. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice ahí en el Salmo 121, capítulo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, hermanos. Hermanos, por eso tenemos que, hermanos, a meditar en Dios, hermanos. Meditar en Cristo, porque sí, el Señor nos libra. El Señor nos guarda, el Señor nos, hermanos, nos trae esperanza, el Señor nos trae, hermanos, gozo, el Señor nos trae gusto, hermanos, al escucharlo, al meditar en Él, hermanos. Pero, hermanos, pero si nos olvidamos de Él, es de corta duración, hermanos. Si no, hermanos, nos acordamos de Dios, hermanos, ese gozo, hermanos, ese gusto es de corta duración, hermanos. Dura poco, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque no nos acordamos de Cristo. Dura poco, ¿por qué? Porque no la alimentamos. Es como una planta que crece. Por eso dije que es una... Vamos otra vez ahí en mi hermano Mateo, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Ahí en hermano Mateo, capítulo 13. Santo el Señor Jesús. Ahí en hermano Mateo, pues sí, en el mismo 13, versículo 5, dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice ahí en hermano Mateo 13, 5. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salida el sol se quemó, y dice, y porque no tenía raíz, se secó, hermanos. Hermanos, ¿y por qué, hermanos? Porque sí, hermanos, cuando el Señor nos contesta, cuando venimos al Señor, cuando, hermanos, venimos al Señor y el Señor nos responde, hermanos, pues nos da gusto, nos da gozo, hermanos. Pero, hermanos, pero si no tenemos la suficiente fe, si no tenemos la suficiente, hermanos, pues sí, oído para oír, hermanos, pues dura poco, hermanos. ¿Por qué? Porque no tiene raíz, hermanos. Hermanos, tenemos que alimentar, hermanos, así como una planta, hermanos. Hermanos, necesita la raíz, hermanos. Así también nosotros tenemos que, hermanos, alimentar nuestra fe, alimentar ese gozo, alimentar hermanos, esa fe, esa esperanza en Dios, ese gusto en el Señor. ¿Para qué? Para que dure, hermanos. Porque si no, nos va a durar. Si no, pues siento gozo cuando vengo aquí, clamo. Pero si ya no vuelvo a clamar al Señor, yo al salir de aquí, pues hasta ahí llegó nomás. No dura mucho, hermanos. No dura, hermanos. Sino que, hermanos, es de corta duración, hermanos. De corta duración es ese gozo. De corta duración es esa palabra, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque no me vuelvo a acordar de Dios, hermanos. Tengo que acordarme de Cristo, hermanos. Tengo que seguir alimentando ese gozo, hermanos. Tengo que seguir alimentando esa fe. ¿Para qué? Para que permanezca, hermanos. Si no, hermanos, se va a secar, hermanos. Dice aquí, y el que fue sembrado en pedregales, ahí en el 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, hermanos. Hermanos, pero si no alimenté ese gozo, si no alimenté esa fe, hermanos, si nunca me acordé de Dios, hermanos, va a venir la lucha y la prueba. Y, hermanos, y a Dios ni en mente lo va a tener, hermanos. Va a venir, hermanos, van a venir los problemas. Hermanos, va a venir, pues sí, el disgusto, hermanos. Hermanos, la discordia. Y a Dios ni por la mente lo va a hacer, hermanos. Ni en el mundo lo va a hacer, hermanos. ¿Y por qué? Porque no me acordé de Dios, hermanos. Porque no alimenté esa fe, hermanos. Porque no hice, hermanos, lo que me dio gozo. ¿Qué nos dio gozo? Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos dio gozo, hermanos? Clamar al Señor y que el Señor me respondiera, hermanos. Si eso me dio gozo, pues tengo que seguir clamando al Señor. Si eso me dio gozo, tengo que seguir escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que me dé más gozo, hermanos. Gloria, hermanos, para que me des más, hermanos, para que me dé más respuesta a Dios, hermanos. Tengo que seguir clamando a Dios. Pero si nomás me conformé con una vez, hermanos, y ya no lo vuelvo a hacer, pues dura poco, hermanos. Va a durar poco, hermanos. Y después va a venir la lucha y la prueba y ni voy a saber qué hacer, hermanos.
¿Por qué? Santo. Porque nunca volví a clamar al Señor. Porque nunca volví a escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra de Cristo, hermanos. Dice, hermanos, y luego sigue diciendo en el 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, hermanos. Dice que el que fue sembrado entre espinos, hermanos, es que hoy escuchamos la palabra, hermanos, pero tenemos muchas cosas, hermanos, muchas cosas, hermanos, pues sí, going on, hermanos. Tenemos muchas cosas, hermanos, que nos están, hermanos, agobiando, hermanos. Tenemos muchas cosas, hermanos, pues que estamos pasando, hermanos, y ahogan la palabra. Tenemos muchas ocupaciones, muchas cosas en que preocuparnos, muchas cosas en que, hermanos, afanarnos, hermanos, que no nos acordamos de Cristo, hermanos. Tenemos muchas metas, menos a Dios en sus corazones, hermanos. Tenemos muchos, hermanos, pues sí, muchas metas, hermanos, menos a buscar de Dios, hermanos. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que sea el primero, hermano. Por eso dice, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, hermanos. Gloria, Señor. Él quiere, hermanos, que Él sea nuestra meta, hermanos. Que Él sea nuestro tesoro. ¿Por qué? Porque si Él no es, hermanos, esa palabra se va a ahogar, hermanos. Esa palabra se va a hacer infructuosa, hermanos. Voy a escuchar la palabra, pero después, como tengo otras metas, más, pues sí, para mí más importantes, voy a dejar a Dios en un lado para seguir lo demás, hermano. Voy a hacer a Dios a un lado. ¿Para qué? Para lograr lo que, pues sí, lo que es más importante para mi vida, hermanos. Y hermanos, ¿qué pasa? Esa palabra se hace infructuosa, hermanos. Esa palabra no da fruto. ¿Por qué? Porque pues no la estoy buscando, hermanos. No la estoy buscando, hermanos. No la estoy, hermanos, anhelando. No la estoy deseando, hermanos. Estoy deseando algo más. Más, hermanos, primero que a Dios, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Y más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas, hermanos. Hermanos, que no tengamos, hermanos, que Dios sea lo más importante en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque si no es lo más importante, si Dios no es lo más importante en mi vida, hermanos, esa palabra no va a dar fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque la voy a hacer a un lado por cualquier otra cosa, hermanos. La voy a hacer a un lado por buscar, hermanos, pues lograr, hermanos, lo que de veras quiero, hermanos. Y por eso, hermanos, Dios dice que hay que amar al Señor, hermano. Que Él sea nuestra meta, que Él sea nuestro tesoro, que Él sea nuestro galardón, que Él sea, hermanos, lo primero en nuestra vida, hermanos. Por eso dice, vamos ahí, hermanos, para no olvidar nuestro Señor Jesús. Allí en el hermano Mateo también, hermanos. Dice allí, en hermano Mateo, capítulo 6, versículo 19, hermanos. Allí en hermano Mateo 6, 19, hermanos. Dice así, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Gloria, Señor Jesús. Por eso dice que Dios dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. Que, hermanos, que sí, hermanos, pues de que tenemos que trabajar, pues tenemos que trabajar, hermanos. Y que tenemos que, pues, hermanos, prestar atención aquí a las cosas de aquí, de nuestra familia. Pues tenemos que prestar atención a nuestra familia. Pero hay que no sernos tesoros aquí en la tierra, hermanos. Y hay que no ser tesoros aquí en la tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque lo de aquí, hermanos, nomás nos entretiene. Dice, ¿qué dijo el predicador? Vanidad de vanidad es todo. Es vanidad, hermano. Gloria, Señor. Hermanos, esto no quiere decir que hay que no hacer lo que como que hay que no cumplir, como que ya tenemos que cumplir, hermano. Como que así como tenemos que cumplir con Dios, tenemos que cumplir con lo que Él nos mandó, con lo que Él nos dio, hermanos. Pero hay que no sernos tesoros aquí, hermanos. Hermanos, pero hay que no sernos tesoros aquí. Dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, hermanos. Vamos ahí
se me hace que es en primera mano Timoteo, hermanos. En segunda, ahorita lo hay, hermano. Gloria a Santo nombre. Sí, es en primera, hermanos. En primera mano Timoteo, capítulo 6. Gloria a Jesús. Capítulo 6, versículo 6, hermanos. Primera mano Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Dice así, por la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, hermanos. Hermanos, ¿por qué, hermanos? Hermanos, porque lo que quiere Dios, hermanos, es que, sí, hermanos, Dios quiere que cumplamos, hermanos, pero que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, pero que como quiera con Dios en mente, hermanos. Con Dios, que como quiera Dios sea nuestra meta, hermanos. ¿Por qué? Porque si Dios es la meta, hermanos, créanme, lo va a cumplir aquí con lo de aquí. Y hermanos, y va a tener tiempo para Dios. Hermanos, pero si Dios no es la meta, va a cumplir con lo de aquí y le va a seguir con lo de aquí, hermanos. ¿Y qué quiere Dios? ¿Y qué dice aquí? Que si sucede esto, dice que, hermanos, dice, y el cual codiciando alguno, nos vamos a extraviar de la fe y vamos a ser traspasados de muchos dolores, hermanos. Vamos a ser traspasados de muchos dolores, hermanos. Y es lo que Dios nos quiere evitar, hermanos. Es lo que Dios nos quiere evitar, hermanos. Hermanos, por eso Dios quiere que hagamos tesoros. Que no nos hagamos tesoros aquí, que nos hagamos tesoros, pero allá en el cielo, hermano. Que nuestra meta, hermanos, sea en agradar a Dios, hermano. Que nuestra meta sea, hermanos, en triunfar en el Señor, hermano. Que nuestra meta sea, hermanos, allá en el cielo y no aquí en la tierra, hermano. Que nuestra meta sea Dios y no agradarnos a nosotros mismos, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque si esa es nuestra meta, esa palabra, hermanos, va a dar fruto, hermanos, pero si esa no es nuestra meta, esa palabra se va a hacer infructuosa. ¿Y qué dice aquí? Y no solamente eso, sino que vamos a ser traspasados de muchos dolores, hermanos. ¿Por qué? Porque hay tiempo para todo, hermanos. Hay tiempo para Dios, hay tiempo para aquí, hermanos, para cumplir aquí, hermanos, con lo terrenal. Y hay tiempo para Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, hermanos, cumplimos con lo terrenal y le seguimos con lo terrenal, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, y hay que ponerle un alto, hermanos. Hay que ponerle un alto, hermanos. Hay que ponerle un alto a lo terrenal. ¿Para qué? Para, hermanos, abrirle la puerta a lo espiritual, hermanos. Hermanos, para abrirle la puerta a lo celestial. Si no, hermanos, aquel día, pues, hermanos, aquí nos vamos a quedar en lo terrenal. Pues, aquí, hermanos, y no vamos a tener lugar para lo celestial, hermanos. Y que Dios no quiere eso, hermanos. No quiere eso, no quiere, hermanos, que perezcamos, sino que quiere, hermanos, que tengamos lugar también para Dios, hermanos. Para que en aquel día, hermanos, podamos también tener lugar para Cristo, hermanos. Vamos otra vez, hermanos, allí en el hermano Mateo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesús, hermanos. Gloria, Señor Jesús. Porque dice que Dios no quiere que ninguno perezca, hermanos, sino que, hermanos, que el pecador se arrepienta, hermanos. Dice ahí en el hermano Mateo capítulo 13, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Ahí en el hermano Mateo capítulo 13, Santo de Jesús. Dice ahí en el 22, dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, hermano. ¿Y por qué se hace infructuosa? Porque tiene muchas otras metas, menos a Dios en mente. Hermanos, si no, hermanos, que Dios, hermanos, Dios quiere ser nuestra meta, hermanos. Hermanos, ¿pero qué? ¿Por qué? Porque si Dios es nuestra meta, créanme lo que va a tener lo suficiente para aquí, dice, y en el siglo venidero, la vida eterna, hermanos. Hermanos, dice ahí en el 23, sigue diciendo, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
hermanos, conforme a la capacidad de cada quien, hermano. ¿Por qué? Porque dice que, hermanos, tampoco Dios no nos va a, hermanos, dejar ser tentados más que lo que podamos. Y tampoco Dios no nos va a dar, hermanos, más de lo que podamos resistir, hermanos. Sino conforme a la capacidad de cada uno, hermanos, el Señor nos va a dar, hermanos. Pero, hermanos, ¿pero qué? Pero hay que obrar en ello, hermanos. Pero hay que trabajar en ello, hermanos. Pero hay que ocuparnos en ello, hermanos. Porque es lo que Dios quiere, hermanos, hermanos, que nos ocupemos en nuestra salvación. Dice, con temor y temblor, hermanos. Que nos ocupemos en Él, hermanos. Que nos ocupemos en ello. Sean lo mucho, sean lo poco. Lo que nos ocupemos en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si nos ocupamos en Él, tendremos vida eterna. Pero si no nos ocupamos en Él, pues la condenación eterna. Gloria al Señor Jesús. Es tan simple así, hermanos. Por eso dice allá, vamos a otra vez volver al Salmo 121. Por eso dice allá en el Salmo 121. Dice, para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, hermano. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, de Él viene todo, hermano. Y si Él es nuestra meta, si dejamos que Él obre, Dios va a obrar en todo, hermanos. Pero, hermanos, pero si no dejamos que Él obre, pues nos va a faltar todo, hermanos. Él es tan simple así, hermanos. Hermanos, y por eso Dios quiere, dice que hay que alzar nuestros ojos a los montes. Hay que, hermanos, ocuparnos en Él, hermanos, y Él, hermanos, pues dice, deleítate en el Señor y Él te considerará las peticiones de tu corazón. Hermanos, dice, confía en el Señor y Él hará, hermanos, y exhibirá tu luz como tu justicia, hermano. Lo que tenemos que hacer, venir a Cristo, hermano. Tenemos que venir a Él, hermano. Digo, porque separados de Él, nada podemos hacer, hermano. Vamos a hacer una oración por nosotros. En el nombre del Señor Jesús, hermano, yo le pido la oración dándole gracias.